¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Dudas? Profesor, yo tengo una duda, pero es de la tarea. ¿Quién habla? Antonio Rico. Dígame, ¿qué onda? Tengo duda en el ejercicio 10.6. ¿Qué dice? Es el que habla de la cubeta, de que hay una cubeta con agua y se gira sobre su eje Sí, la y cubeta de Newton. nos pide calcular la forma que toma el agua, pero no sé cómo abordar el problema. Porque todavía no llego a eso. Ok, ok. Eso apenas estamos viendo cómo se descompone la velocidad. El día miércoles también empecé con la aceleración y de ahí va a venir ahorita el día de hoy empiezo con la par- parte de lo que va a requerir usted para resolver ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Vale, profesor, entonces la tarea la entregamos bueno, no se entrega entonces hoy, porque también hay un par de problemas más que todavía no los podemos hacer. Sí, lo entregan dentro de una semana. Ok, gracias, profesor. Este, preguntas adicionales? ¿No? Sí, Es para, adelante, compañero. disculpa, ¿es entonces para el siguiente viernes, profe? Sí, hoy que es 12, el 19. Ok, gracias. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Qué onda? No, sí, bueno, iba a preguntar eso de si solo los problemas que no podamos hacer es para dentro de toda la semana o la Sí, semana que no, viene o todos, toda la todos, tarea. todos, porque si no me van a empezar a preguntar, ¿y cuáles puedo hacer y cuáles no? Entonces, todos para el 19. ¿Estamos de Ok, acuerdo? gracias. ¿Algo más? Sí, profesor. ¿Qué más? ¿Qué onda? Bueno, es que me quedó algo de duda de la clase pasada, Ujú. cuando tomábamos las aceleraciones, por ejemplo, del lado izquierdo, nos quedaba la aceleración medida de la partícula, medida desde el marco inercial, y eso nos daba igual eran 5 términos en Sí, total, ¿no? De aceleraciones. déjame ponerlos. Sí, Déjame sigue. Lo voy a poner como un teorema cuya demostración ya hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Todavía en el álgebra ya se hizo. sí, profesor. Y ahorita continúa nada más para que no solo yo, sino sus compañeros y compañeras sepan de qué se está hablando. Aquí le voy a poner ya masa porque hoy vemos qué forma tiene la segunda ley de Newton en marcos no inerciales. La posición de una masa m r de t respecto de k de i r de t respecto de s y el vector que va del origen de I al de S. Entonces, estas son las premisas. Esta fue el álgebra del día de antier. Y esta es clase 3.1. Entonces, voy a poner R de T. Son 3 ecuaciones. La primera es esta. La segunda
¿Cómo le llamé? Y la tercera. Y espérenme, voy a separarlas. Primero, la ecuación 2, los dos primeros términos. La ecuación 3. Y ahorita les digo cuál es el criterio, después de que haya yo contestado las preguntas que se me quiere plantear. Es este. Son los primeros 3 términos. Después viene ADR. Y después viene 2 veces omega cruz. Usé la U. Ahora sí. Pregunten. ¿Estás haciendo alusión a la ecuación 3.3? ¿Cuál es la duda? Sí, profesor. Bueno, mi duda es si montamos el marco inercial, más bien el marco no inercial en la partícula, así que estén anclados los dos. Entonces, todos los términos serían 0, excepto la segunda derivada de R0 con respecto de t, ¿no? No, claro que no. Es que esa es mi duda porque, por ejemplo, suponiendo, si nos enfocamos en la aceleración centrífuga, por ejemplo, entonces el vector R, como es el vector de la partícula medido desde S, entonces, pues como están anclados, no mide nada, sería 0. Entonces sería omega cruz 0, que da 0, y todo es otra vez cruz 0, da 0. No. Vamos, ese es el primer caso que voy a analizar y le voy a comenzar a contestar. ¿Es usted Rojas? Sí, profesor, soy Rojas. Su demostración ya se hizo. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta demostración ya se hizo y aquí acabamos. Fue álgebra que nos tomó un buen rato el día de antier y ya estuvo. Profesor, Sí. ¿el subíndice de la A minúscula es AT o AR? ¿O cuál es? Es AM, ahorita lo digo. Ok, gracias. Creo que así le llamé, es que no me acuerdo cuál fue. Sí lo llamó AM. Ok. Ahorita, de todos modos, ahorita vuelvo a comentar. Entonces, voy a comenzar por la ecuación 3.2. La 3.1 creo que es bastante clara. Sí debe de ser evidente, se los dije. Vuelvo a repetir en 3.1. El R es el vector de posición de la partícula respecto del marco no inercial. El R subíndice 0 es el vector de posición del origen del marco no inercial respecto del marco inercial. El lado izquierdo, todo está medido respecto de un solo marco de coordenadas. El marco derecho, no, hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer punto. Estos comentarios son parte de los ingredientes que van a estar conformando la respuesta a la pregunta que se me planteó. Usados. El lado derecho es una mezcla ahí medio curiosa de coordenadas y vectores, vectores base de dos marcos muy diferentes, muy diferentes. Ese es el primer comentario. El segundo, y comienzo a responderle, Rojas, no viendo al hijo, sino viendo al padre de la ecuación, esta que está acá. Y ahorita paso directamente a su pregunta. Quiero que se percaten que en 3.2, pero también en 3.3,
vamos a tener aceleraciones originadas por causas de índole muy diferente. Entonces, ¿cuándo la partícula, ahora sí, partícula está en reposo, está en reposo respecto de S 3.2 se reduce, vamos a ver a qué se reduce, vendría siendo 3.4. Y la velocidad de la partícula vista desde el marco inercial, cuando la partícula está en reposo respecto del marco no inercial, la U subíndice M se va a 0 y queda solo esto. Ese es el primer comentario. El segundo... ¿Puedes subir la cámara, por favor, profesor? Sí. Gracias. Creo que está muy cerca Un poco más, por favor. Lo que voy a hacer es... Ahora sí que voy a bajar la cámara sin bajarla. Voy a alejarla. Y ahorita sí, ya no sé que es necesario bajarla. Creo que así queda un poco mejor, ¿no? Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Gracias, profesor. No está todo tan amontonado. Fíjense cómo 3.4 me dice, si la partícula está en reposo en el marco no inercial, no está en reposo respecto del marco inercial. Y un punto que quiero señalar, remarcar, y cada vez que tenga yo oportunidad lo voy a estar subrayando, no porque sea una necedad mía, porque estoy seguro que cuando entremos a la parte de cuerpo rígido no va a faltar quien no haya agarrado la onda de este punto, y fue algo que se discutió el día miércoles, y que es cómo diferenciar los términos que están en el lado derecho de 3.4. Voy a volver a escribir la expresión. Voy a volver a escribir la expresión para el omega cruz R. Fíjense. Si recuerdan, parte de este teorema, que fue lo primero que puse el día de hoy, esto tiene, ¿qué cara tenía esto? Esto era X de T. Yo puse esta letra. Y simple y llanamente, por completez, por parte, alguien me preguntó ahí, por ahí, ¿por qué definió la omega como voy a volverlo a hacer? Si recuerdan, nada más porque se me fue porque se me ocurrió definir una, bueno, déjenme usar la letra, no importa, proporción, veces, esto que está aquí. Las ecuaciones de 3.4 a 3.6 contienen, pero hay que echarle coco, todo lo que se necesita para poder discernir quién entra en el primer término del lado derecho de 3.4 y quién entra en el segundo término del lado derecho de 3.4. Y la respuesta está en 3.5. Fíjense, voy a poner 3.6, 3.7. ¿Qué es este que está acá?
Vean. Cómo 3.5 utiliza los vectores, bueno, las derivadas de T, de N y de B, y que nos dimos cuenta porque por las llamadas ecuaciones de Frenet-Serret lo podemos poner como combinación lineal de T, de N y de B, pero también utiliza esas X minúsculas. ¿Qué demonios son? Díganme, ¿qué demonios son las X minúsculas? Las coordenadas de la partícula medidas desde S. Ok. Fíjense, 3.5 es una expresión en donde lo que se tiene son los vectores base del marco no inercial, pero derivados respecto del tiempo. En otras palabras, 3.5 es un efecto que surge debido a que los vectores base puedan estar rotando, los vectores base del marco no inercial, fíjense, puedan estar rotando. Por eso está W respecto del marco inercial. Pero ¿quién es este cuate que está aquí? No me interesa el R. Me interesa. Ah, no, sí. El R. Y ahorita lo digo. Este vector, ¿quién rayos es? Díganme. Es la posición del origen de S respecto a I. Voy a usar estas letras. Esta es la posición a lo largo del eje X del vector, del origen de S. De S. Pero ¿qué vector va aquí? Este está multiplicado por qué vector. Por el vector I. ¿El vector I de quién? ¿De I o de S? De ahí. De I. Okay. Déjenme usar este que está aquí para no estar mezclando letras. Fíjense cómo este vector no depende del tiempo, o sí depende del tiempo. No. No. Este vector tampoco depende del tiempo. Ay, más Z, ¿verdad? La Z mayúscula, subíndice 0, y le pongo el 0. Y el Z. Fíjense que si yo derivo la E subíndice X, la E subíndice Y o la E subíndice Z, me da 0. No hay en el primer término del lado derecho de 3.4 una contribución a esa velocidad que no provenga por las derivadas de funciones, esta que está aquí, o esta que está aquí, o la Y subíndice 0, que sean puramente funciones reales, no vectoriales. En cambio, en 3.5, fíjense cómo la X minúscula, la Y minúscula y la Z minúscula no están siendo derivados respecto del tiempo. Lo que están siendo derivados son los vectores base del marco no inercial. ¿Sí agarran la onda? ¿Sí me explico? ¿Me están siguiendo? Sí. Como les dije el día de antier, toda velocidad en donde, por eso puse el ejemplo del círculo, en donde la distancia entre los orígenes de los dos marcos involucrados sea una constante, me va a decir que la d r subíndice 0 derivada respecto al tiempo es un 0. Y lo único que puede haber es una velocidad asociada a 3.5 que va a tener que ver con la rotación. Ahorita hago el dibujo del marco coordenado de S respecto de I. Voy a borrar. Ya sé que todavía no le contesto. Rojas, me estoy acercando. Fíjense que, para que les quede claro, un dibujo, como dice un dicho, una imagen
dice más que 1000 palabras. Tengo aquí, esto es EX, esto es EY, y pusimos por acá a una partícula que está rotando con velocidad angular, la que ustedes quieran, puede ser constante, no constante, eso ni siquiera importa. Y vamos a hacer el dibujo y se van a dar cuenta gráficamente qué es lo que representa omega cruz R. Nos paramos en el punto en donde el círculo intersecta al eje E sub índice X. Fíjense que el vector T es el tangente a la trayectoria, la tangente a la curva. Y la tangente a la curva aquí es este. Lo voy a exagerar, ¿no? Para que quede claro. Y el vector N apunta en esta dirección. Déjenme ser medio pedestre en mi lenguaje. Es hacia adentro. Fíjense cómo pero este que está aquí es el marco que está montado en la partícula. Es el marco que está montado en la partícula. Si me voy a este punto, el vector T está hacia acá. Y el vector N apunta otra vez hacia adentro. Si me voy acá, fíjense cómo efectivamente el vector B apunta saliendo del plano del pizarrón y ahí es constante. Todo se suscita solo, todo este drama es solo un drama bidimensional. Entonces, no dibujo el vector B, pero creo que con esto les queda claro que lo que toma en cuenta, fíjense cómo para todos esos 3 casos que dibujé de las T y de la N, la distancia entre los orígenes de los sistemas coordinados es una constante. El día de ayer les mostré la derivada del R subíndice 0 respecto al tiempo de 0. Lo que no es 0 es omega cruz R. Y esto es lo que está midiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque el par coordenado TN está rotando respecto del marco inercial I. ¿Alguna duda? ¿Para todos está claro? Sí, profesor. Ahora sí. La aceleración. ¿Qué rayos se suscita con la aceleración? Vamos ahora, ¿cuándo? La partícula. Ahora sí. Hago alusión a su pregunta, Rojas. Habiendo contestado como elemento previo lo que le pasa a la velocidad cuando la partícula está en reposo respecto de S. Como está en reposo respecto de S, esto implica que la A, su índice M, 0. Como la partícula está siempre en reposo, pues no hay aceleración respecto de S, y no hay ni velocidad, y la velocidad se mantiene siempre constante, que es un 0, y entonces la aceleración medida desde S se va a 0. Y entonces, esto da origen 3.6, 3.7, a que la aceleración medida desde el marco inercial contiene tres términos. El primero es cómo se está acelerando el origen de coordenadas del marco, ¿cómo se llama? Del marco no inercial respecto del marco inercial. Muy bien. El segundo término tiene que ver con el hecho de que la velocidad de rotación que hace rato definimos sea o no constante. Si la velocidad de rotación ya sea, y recuerden, y esto va para
no me acuerdo quién me lo preguntó el miércoles, es el inicio. La velocidad de rotación es un vector. Y un vector tiene, así a grosso modo, dos características, magnitud y dirección. Un vector puede cambiar porque su magnitud esté cambiando, porque su dirección esté cambiando, o porque ambas estén cambiando de manera simultánea. Ese vector, la derivada de omega respecto de t, va a ser diferente de cero si cambia su magnitud, que esté la partícula, como está ahí en el dibujo, siempre rotando en torno al eje Z, pero que la velocidad angular sea función del tiempo. Y eso es más que suficiente para que esa derivada del omega respecto de t sea cero. Puede ser que la velocidad, la velocidad angular en su magnitud sea constante, pero que el eje de rotación esté moviéndose. Ya también eso va a dar origen a una aceleración no nula asociada a esa derivada de omega respecto de t cruz r. No es cero. Entonces, quiero que quede claro, Rojas, esto no es necesariamente cero. Viene otro término. Este cuate que está ahí tampoco va a ser cero. O sea, esto que está aquí es la aceleración de un punto R en reposo respecto de S. El otro término, falta un término que es el de aceleración. ¿Cómo? Creo que sea la A subíndice C0, ¿no? Coriolis. Esto es 2 veces omega cruz U M. Pero como la partícula está en reposo, esta aceleración de Coriolis también es cero. Entonces, si usted tiene una partícula, ojo, Rojas, y esa partícula está en reposo respecto del marco no inercial, entonces, dos de los términos de la aceleración general, ¿cuál? La A subíndice M y la aceleración de Coriolis se van a cero, pero los otros tres no se van a ir a cero. Si usted hace la R minúscula igual a cero, ok, usted lo que me está diciendo, en ese caso, es que de esos tres términos, solo para el origen de coordenadas del marco no inercial, tiene el primero. Pero cualquier otro punto que no esté en el origen del marco no inercial va a tener ya presente esos tres elementos. ¿Sí quedó claro, Rojas? Entonces la respuesta a su pregunta es no. En general no. Depende de dónde esté parado, en otras palabras. Depende cuál sea el vector R minúscula, y eso le va a dar aceleraciones diferentes. ¿Alguna duda, Rojas, de la respuesta? Sí, es que quizás me revolvió un poco. Entonces, cuando la partícula está anclada al origen de coordenadas de S, entonces R minúscula es cero, ¿no? Sí. Ok, y ya entonces ya no tendríamos esos tres términos de la derecha, solo tendríamos el de R0, ¿no? Sí, pero si la partícula no está en el origen de R0, del marco no inercial, la R minúscula no es cero. No se le olvide el otro lado. Sí, sí, sí. Sí, entonces nada más es el único caso donde sí se elimina todo. No. Dos de los tres casos. El primero no. Ok, ok. Sí, de acuerdo. Sí, muchas gracias, profesor. Entonces, fíjense cómo tenemos
efectos muy diferentes. Fíjense cómo la velocidad de la partícula, vean la aceleración de Coriolis, la velocidad no nula de la partícula va a provocar una aceleración por el simple y sencillo hecho de que el marco no es inercial. Ahora sí viene la segunda ley de Newton, vista desde el marco no inercial. Ojo, porque aquí hay, como todo en la vida, muchos detalles que hay que analizar, comentar y entender a través de ejemplos que nos van a llevar a que nos planteemos dudas que al mirar en ocasiones las expresiones no nos surgen. Entonces, Profesor, fíjense, ¿sí? perdón, otra duda. Y entonces en la expresión de velocidad, donde es la derivada de R0 más el producto cruz de omega R, Ajá. sí, igual, si Más tenemos... M, más UM. Ajá, exacto, más UM. Entonces, si igual tenemos que la partícula está en el origen de coordenadas de S, entonces también se eliminan esos dos términos y solo queda la derivada de R0, ¿no? Sí. Ok, vale. Sí, gracias, profesor. Eso era todo. Entonces, vamos a ver la parte de, ¿cómo se llama? De lo que vendría siendo la segunda ley de Newton y por qué. Y ahí hay que mencionarlo. Hay una suposición, y hay que decirlo, una suposición que está sujeta a corroboración experimental. Y es la siguiente, fíjense. Tenemos lo siguiente. ¿Puedes subir la cámara, por favor, profe? Sí. Pues, Tenemos, lo voy a volver a poner, porque esto va a ser necesario. Y lo primero que voy a poner aquí es la A sub m. Recuerden, es la aceleración que ve un observador en reposo respecto del marco no inercial. Más y luego esto que está aquí, ¿no? La aceleración de Coriolis, que es este término. Y lo que voy a hacer, aparentemente no es más que estar caminando en un círculo sin llegar a nada. Voy a dejar solo esta A sub m y la voy a multiplicar por la masa de la partícula. Y ahorita pensamos paso del otro lado. Voy a poner n por la aceleración de Coriolis. Sí. Ahora, hay que ser muy cuidadoso. Esa es una álgebra donde aparentemente lo único que hice fue algunos términos que estaban en el lado derecho de 3.8 los pasé al lado izquierdo. Y eso parece que es lo que hice.
Pero hay algo muy escondido. Y ahí entra una suposición que está más allá de los postulados, los axiomas de las 3 leyes de Newton y demás. Y tiene que ver con el primer término del lado derecho, en 3.9. El primer término del lado derecho, ¿qué rayos sería? Fíjense cómo con el verbo sería. Dije sería. M, la segunda derivada de la R mayúscula respecto de T, ¿qué rayos es? Es la fuerza aplicada sobre la partícula, sobre la masa M respecto al marco I. Y nosotros no hay. Si yo les pregunto, voy a plantear una pregunta para que vean, comprendan cómo si hay una muy fuerte suposición. El hecho de que la fuerza que se mide en el marco inercial sea F, no me garantiza que la fuerza, imagínense la Tierra, y supongamos por un momento que la Tierra es un sistema inercial y que nosotros estamos viendo cómo un satélite sufre la acción del campo gravitacional de la Tierra. Un satélite por ahí, un satélite de los GPS, sufre la acción del campo gravitacional terrestre. Eso es medido desde la Tierra. Si yo me voy al marco del satélite, yo necesito hacer algún tipo de medición para que me diga si la fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite, ya no medida desde la Tierra, medida desde el satélite, es la misma fuerza que se mide desde el planeta Tierra. La suposición es que esa fuerza es la misma independientemente si es medida desde un marco inercial o un marco no inercial. La suposición lo pongo con rojo porque no es trivial. Si ustedes me dicen, demuéstrelo, yo tendría que recurrir a argumentos que van más allá de mecánica clásica y entonces me dirían, está usted haciendo trampa. Podríamos dar una justificación desde otra perspectiva a esta suposición, pero como no se vale salirse del marco, no se vale jugar béisbol con una pelota de básquetbol, no podemos olvidar, estamos dentro de un sistema lógico que nos impone ciertas reglas. Aquí lo voy a poner como una suposición. La fuerza causada por, fíjense la palabra que voy a usar, agentes externos. Puede ser la Tierra, pueden ser externos, espérenme. Según ese, no, según y verdad, y es la misma. Y voy a usar un verbo para señalar que aquí no hemos hecho ninguna medición, estoy haciendo una suposición. O si alguien ve aquí un argumento experimental, porque tenemos un dispositivo, que me lo diga. Cuando yo escribo, mire, no tenemos aquí ningún dispositivo experimental. Estoy haciendo una suposición. La suposición es que la fuerza causada por los agentes externos, vista desde el marco inercial, es la misma que la vista en el marco no inercial. Ok. Hecha esa suposición, Profe, ¿me podría decir qué dice después de agentes externos? solo sobre M.
paréntesis según I, es la misma que se mide en S. Entonces, fíjense cómo M por AM. ¿Qué es esto? Esa es la fuerza que se ve en el marco, no inercial. Lo voy a poner ahorita bajo la cámara. Este lado izquierdo es fuerza según S. Segunda ley de Newton en el marco no inercial. Pero fíjense que involucra, le pongo F y le pongo el superíndice E para indicar que son las fuerzas externas que se medirían en S o en I, pero contiene términos adicionales. Términos adicionales que surgen debido a que el marco en cuestión es no inercial. Pues R este es Profesor, el primer término de esa suma, ¿cuál es el superíndice que tiene? una E de fuerza externa. Gracias. Sí, campos gravitacionales, campos electromagnéticos, todo lo que se les puede ocurrir. Fíjense cómo voy a continuar arriba. ¿Qué rayos dice esto? 3.10. ¿Qué es 3.10? La versión no inercial. Mira. Segundo. Ese es el primer comentario. El segundo comentario incluye y esto es muy importante. Fíjense cómo en 3.10 yo ha sido así como un copy and paste. Me enseñaron segunda ley de Newton en marcos inerciales y la versión de segunda ley de Newton en marcos no inerciales es otra vez la masa de la partícula por la aceleración que se mide en el marco en cuestión. Muy bien, hasta ahí parece que todo es idéntico. Pero, antes de que suba la cámara. Pero vean, 1, 2, 3, 4. Los últimos 4 sumandos del lado derecho de 3.10. Olvídense de la F mayúscula. Agarren cualquiera de esos. Y háganse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto que genera esa fuerza? Díganme, ¿cuál es el objeto? Porque yo me puedo aprender esa pregunta. El movimiento del marco no inercial. Pero, ¿ese es un objeto? Por ejemplo, es un planeta. Son partículas cargadas que estén lejos, que estén generando ese movimiento, esa fuerza. ¿Existe eso? En otras palabras, ¿cuáles son los agentes externos, fíjense, que generan cualquiera de los últimos 4 sumandos del lado derecho de 3.10? ¿Cuáles? Pues sería lo que esté causando la aceleración del marco S.
Pero ¿hay algún objeto en particular? Pues creo que dependería de cada caso, ¿no? No. Deberíamos ver qué está acelerando a ese. Se los voy a plantear de otra manera. Bueno, Te escucho. nos había comentado que, por ejemplo, la fuerza centrífuga y me parece que también la fuerza de Coriolis eran también llamadas fuerzas ficticias debido a que no había como que no, no se generaban por una causa pues de una interacción externa, sino más bien por el movimiento. Entonces, podría ser que no hay objetos, simplemente sean fuerzas ficticias que se generan por el movimiento del marco no inercial. Sí. Se los voy a poner de manera más clara. Fíjense. Agarren la F mayúscula y piensen que es la fuerza que siente la M minúscula debido a que se mueve en presencia de un campo gravitacional. Una masa M mayúscula. Tercera ley de Newton nos dice que la F superíndice E es la fuerza que la M mayúscula ejercería sobre la M minúscula. Y tercera ley de Newton me dice, la M minúscula ejercería una fuerza semejante sobre la M mayúscula. ¿Están de acuerdo? Pero los últimos 4 términos no son causados por una masa que actúe. Ojo, ojo. Ustedes me acaban de decir, y quiero señalar que allá hay un error cuando me dicen, no, si hay un objeto que causa esas fuerzas, fíjense, son lo que causan la aceleración del marco no inercial. ¿No me dijeron eso? Sí, profe, sí le dije eso. Eso es quererme vender un terreno en la luna y todavía me dicen que en ese terreno están todos los servicios, agua, luz, centros comerciales. No, ¿cómo va a ser? A ver, ustedes están observando una partícula. La partícula está sujeta a las fuerzas que sean. La partícula no necesariamente, fíjense, está montada, está en reposo, o lo que sea respecto del marco no inercial. Las causas que provoquen el que el marco no inercial sea no inercial no tienen por qué estar afectando a la partícula. ¿Sí agarraron la onda? ¿Sí quedó claro esa parte? Es porque, o sea, la fuerza, la F superíndice E, está relacionada solo con lo que le pasa a la masa, ¿no? No al marco inercial. El marco inercial está acelerado por otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes me dijeron es falso. ¿Sí agarraron la onda? Sí, profe. Fíjense que no hay objeto físico que cause los últimos 4 términos. Y si no hay objeto físico, entonces no puede haber validez de tercera ley de Newton. Porque para que haya validez de tercera ley de Newton, se necesitan 2 cuerpos y uno actúa sobre el otro y viceversa. Pero aquí, esos 4 términos son un efecto que se genera debido a que hay algo que afecta al marco no inercial. Y ese efecto provoca que el marco sea no inercial y ve que la partícula que está analizando está siendo afectada por algo, pero el tipo comienza a buscar quién provoca esto, no lo encuentra, no se percata que es la no inercialidad del marco que él utiliza. Incluye fuerzas inerciales, les llaman inerciales, en algunos textos le llaman ficticias y ficticias. No sé cómo llamarles, las cuales violentan
Tercera ley de Newton. ¿Puedes subir la cámara ahorita que termine, por favor? Fíjese cómo un observador podía percatarse si está en un marco inercial o no. Podrá ser difícil la tarea o podrá ser fácil. Eso a mí no me importa. A mí nada me importa el argumento lógico. Si una fuerza no satisface la tercera ley de Newton, esa es una fuerza inercial, una fuerza ficticia. Entonces el tipo en cuestión está montado en un marco no inercial. ¿Agarraron la onda? Profesor. Fíjense, se tienen fuerzas que en realidad son, no sé si usar la palabra, es un poquito exagerada, son fantasmas, porque desaparecen en el momento en que me voy a un marco inercial. En ese sentido quiero dar a entender que son fantasmas. No son causadas por campos eléctricos, campos magnéticos, gravitación, fuerza electrodébil. No. Es debido a que estoy montado en un marco que no es inercial. Eso es el origen de esos 4 términos del lado derecho de 3.10 y violentan todos ellos, exceptuando el primero, la F mayúscula. Todos los demás violentan tercera ley de Newton. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Fíjense cómo no, sí se paga un precio cuando me voy a un marco no inercial. Podré forzar a través de mi definición 3.10 el tener una versión de la segunda ley de Newton. Lo que no puedo recuperar es la tercera. Haga yo lo que haga. Haga yo lo que haga. ¿Sí quedó claro? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, ¿Comentarios? profe, bueno, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Ahí en la suposición de que la fuerza que actúa sobre M desde medidas del marco inercial es la misma que La F se mayúscula. mide sobre Sí, S, sí. no se podría ya comprobar que es falsa porque si fuera la misma, entonces M por A subíndice M sería igual a solo la F minúscula y no a todos los demás términos. No sé, ¿quién me preguntó? Guerra. Guerra. No sabría decirle, Guerra. Necesitaría yo pensarle más, porque en su argumento está suponiendo, fíjese que agarre nada más los 2 primeros del lado derecho, del 3.10. Usted lo que va, y yo le pregunto lo siguiente, lo que vamos a mantener constante es la suma, F más M de elevada de la R su índice 0. Pero puedo estar cambiando cualquiera de los dos y mantener la suma constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo le diría, creo que no, pero no me comprometo. Me parece que es una suposición extra que se puede justificar desde otra perspectiva, que tal vez podamos ver, aunque sea de pasada el día de hoy, porque voy a tener que hacer alusión a eso, pero creo que sí se tiene que agregar como un elemento extra, Guerra. Pero esto es así sin comprometerme, necesitaría pensarle más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Algo adicional? Profesor, Sí. esa suposición que, bueno, estaba mencionando, ¿se comprueba experimentalmente o cómo sabemos que sí es verdad que se mantiene invariante ante un marco no inercial y un marco inercial? Esa está comprobado experimentalmente, hasta cierto límite también. Toda, toda, toda corroboración de esta teoría es una corroboración indirecta de esa suposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Indirecta. Ese es el primer punto. Segundo punto, hay un argumento que esgrimió Einstein y que vamos a mencionar el día
yo creo que el día de hoy, y que me va a llevar a proporcionar una más sólida razón de por qué es una buena suposición, pero solo es otro postulado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias, profe. Ahora vamos a empezar ¿cómo se llama? Vamos a suponer que, ¿qué es lo que voy a hacer? Los casos más simples e iremos poco a poco complicándolos. Lo que vamos a hacer primero es suponer que la partícula está en reposo en el marco no inercial. Porque eso me mata la aceleración y la fuerza de Coriolis. Entonces, comenzamos en ese caso. Y a ver qué rayos sale. Supóngase. Entonces, y ahora sí, como se dieron cuenta en el caso de la velocidad y esta pregunta respecto a cómo discernir lo que entra en la derivada de la R subíndice cero respecto del tiempo y qué entra en la omega cruz R, que en realidad el comentario se reduce a: hay que tener mucho cuidado, una expresión puede parecer muy inocente y puede ser bastante más complicada para comprender de lo que nos damos cuenta. Profe, Ah, ¿no el lado izquierdo también sería 0? ¿no? ¿Por qué? Porque es la aceleración de la partícula medida por Sí, por pero el eso no marco. quiere. No, pero la velocidad puede ser. Imagínese, ¿qué es lo que me está diciendo? Fíjese lo que fíjese cómo le voy a presentar un caso que usted me va a decir que estoy loco, pero yo solo no es que esté loco, yo es que estoy siguiendo la lógica que usted me está diciendo. Fíjese, usted me está diciendo, si la velocidad es cero, la aceleración es cero. Quiere decir que yo me puedo subir al techo de mi casa y empezar a flotar, porque doy un paso en el vacío y como mi velocidad es cero, sí, no voy a caer porque tengo aceleración cero. ¿Le parece que puedo flotar? No, profe. Ah, es que la velocidad cero, sea cero, no quiere decir que la aceleración sea cero. Yo me doy un paso hacia el vacío, mi velocidad en un instante de tiempo es nula, y después, ¿qué me va a pasar, Rojas? Va a caer Me va voy a, a ir ro- en caída libre. me voy a romper toda mi mandarina en gajos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Claro. Entonces, no es cierto. Usted me está diciendo que puedo flotar, y la verdad ni siquiera voy a intentarlo hacer, ¿no? La neta. Entonces, no. La velocidad puede ser nula, pero la aceleración no necesariamente es nula. Entonces, esta es la fuerza sobre una partícula. Si además esté todo en reposo, es una condición adicional. Por eso, este no es un reposo para todo tiempo. Velocidad a cierto tiempo es nula. Y consta de varios términos. Vamos a analizar este que está aquí. 1.
¿Qué es esto que está aquí? Vamos a revisar. No es nada más reescribir una segunda derivada como la primera derivada de la primera derivada. Es que ustedes me digan, ¿qué rayos será la primera derivada de la R respecto de T? ¿Qué rayos será? ¿O qué rayos es? La velocidad del origen del marco no inercial respecto al marco inercial. Entonces la segunda derivada, ¿qué rayos es? Esta que está aquí. La aceleración del origen del marco no inercial respecto al inercial. Y esa velocidad, la primera derivada, incluía rotaciones de los ejes coordenados del marco no inercial. No. No. Acuérdense, por eso les dije, el lado derecho, cuando escribo R sin subíndice igual a la R con subíndice más la R minúscula, les dije, abusados, el lado derecho es traicionero. Son dos vectores escritos en dos marcos diferentes. La R mayúscula subíndice 0 está escrito en términos de los vectores EX, EY y EZ del marco inercial. No hay rotación de los vectores base del sistema no inercial. Esto que está aquí es la aceleración. Como me dijeron, un punto no puede rotar. Un punto no puede rotar. La aceleración del origen de S respecto del origen, le pongo así, de fin. Y como no tengo nada que hacer, es viernes, y los viernes me vuelvo más ocioso de lo que incluye. Lo escribo, no incluye rotación. Eso sí quiero que les quede claro. Solo la aceleración del origen de S respecto del origen de I. Nada más. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí. El segundo Gracias. término, el tercer término, el tercero, la M de omega dt. Por la M. Es una fuerza ficticia. O una fuerza inercial, no. Fuerza inercial. Provocada por cambios en W. Y pueden ser dos tipos diferentes de cambio. Se puede presentar de manera simultánea o cada uno por separado. En su magnitud o dirección. El último término, y ahorita, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. No, profe. Por el momento. Ahora, ¿quién me preguntó sobre el problema de la famosa cubeta de Newton al inicio de la clase de hoy? Fui yo, Antonio Rico. Sí, ya se dio cuenta, señor Rico, cómo había y todavía hay mucho material para que se pueda atacar ese problema. Sí, profesor. Y el último término del lado derecho de 3.11, que es ese omega cruz R. Y vamos a ver por qué. ¿Qué rayos es? Profesor, Sí. lo último que escribió dice, ¿es una fuerza qué? Inercial.
provocada por cambios en W, en su magnitud o dirección. Oh, gracias. Entonces, vamos a ver qué onda. El otro término, y hay que justificarlo, es el siguiente. Entonces, el tercero pero lo voy a escribir de esta manera. Sí. En el curso de análisis vectorial que llevé en el cuarto trimestre de la licenciatura, yo recuerdo esta expresión. Este producto, este doble producto cruz, se puede escribir de esta forma. Profe, ¿podría subir la cámara, por favor? Y se me va la onda. Gracias. Es esto. Es omega que está siendo multiplicado por un número real. Ese número real es omega.r más, que en realidad es un signo menos, es uno, r omega omega. Esto no es más que pura álgebra vectorial, ¿no? Y vamos a escribirlo de esta forma. Es la magnitud de este vector por la magnitud del vector de posición por el coseno del ángulo entre ellos. Menos omega, punto omega es aquí, este es un vector, por el vector de posición. Y ahora, lo que voy a hacer es escribir de manera peculiar para que quede claro el significado, que es dos significados de esta fuerza inercial. Uno, su significado geométrico, y otro, su significado físico. Noten que esto lo puedo poner de la siguiente forma, es M, y voy a usar esta notación, omega, y déjenme usar este vector. Ahorita lo al cuadrado, R, coseno de teta, menos omega cuadrada por la R. Muy bien, hasta ahí. Estoy definiendo esto que está aquí. Y voy a escribir, voy a continuar. Profesor, es una omega cuadrada al lado del vector E, ¿verdad? Sí, sí, Gracias. porque es este por este. Crucero. Ahorita van a ver a dónde voy. Es M, las omegas cuadradas, ¿sale? También va a salir, ahorita lo pongo, la R, que está aquí. Que también es una R, un número real. Ahorita lo pongo. Sobrevive coseno de teta por E menos donde lo que estoy haciendo es escribir el vector de posición. Ojo, ese es el vector de posición de quién respecto de qué. Es el vector de posición de un punto que está en reposo respecto de quién. Recuerden todo esto es cuando estoy en reposo respecto al marco no inercial. Ese fue el punto de partida. Cuando estoy en reposo respecto del marco no inercial, medido desde el marco no inercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, es desde ese, ¿no?
Sí, exacto. Y ahora, fíjense en eso que está ahí escrito. Vamos a, voy a definir, y ahorita, va a parecer así como medio loco, pero van a ver cuál es la intención de esta definición. Voy a definir un nuevo vector. Ese nuevo vector va a ser esto que se ahorita van a ver a dónde voy. Le voy a llamar Rho. Ahorita le vamos a dar una interpretación perfectamente clara. Es el coseno de E menos E. Pero ahora lo que voy a hacer, fíjense lo que se va a hacer. Yo puedo definir lo que se me pegue la gana. Pues si va a servir o no. O sea, esa libertad nadie me la puede quitar. Lo que sí se me puede cuestionar es si esa definición me va a servir para algo. Y aquí, claro, uno puede decir, ¿para qué Camacho escribió esta fuerza inercial y después define ese vector Rho? La respuesta viene que como es viernes y no tengo nada que hacer, fíjense lo que va a pasar. Y ahora hago esta multiplicación. Claro, es coseno de teta punto E. Este vector es un vector unitario. Vean cómo escribí la velocidad angular. Menos E R punto E. Es claro que E punto E lo voy a poner en rojo para señalar que es un 1, porque esa E mayúscula es un vector unitario. Está codificado aquí, en esta parte, coseno de teta. Pero vean cómo, no lo dije, pero si checan ustedes el álgebra, ¿cuánto vale E minúscula sobre índice R punto la E mayúscula? Está codificado, no lo dije, pero está codificado, déjenme ver en dónde. En el segundo renglón. ¿Cuánto vale? ¿Pero? Cero, ¿por qué? No, cero Porque no. son... No, cero no. No. ¿Cuánto vale E minúscula subíndice R punto E? Está en el segundo renglón, en el extremo derecho del segundo renglón. Vean. Este por este es omega E punto R E R. ¿Sí o no? ¿Se me está siguiendo? Despierten. Sí, profesor. Y entonces voy a escribir como árabe hacia de derecha a izquierda. Este es omega R. Es este por este. Luego E punto ER. ¿Sí o no? Pero fíjense como implícitamente E mayúscula punto ER, ¿cuánto vale? Díganme. Coseno de teta. Ahora sí. ¿Cuánto vale esto que está aquí? 0. ¿Cuál es la conclusión? Ahora saquen las conclusiones de esta sencilla álgebra. Díganme lo que se les ocurra. ¿Qué significa este producto? Punto igual a 0. ¿Qué quiere decir? Esos vectores son ortogonales. Quiere decir que este vector, que es una fuerza inercial, ¿a quién es ortogonal? ¿A quién es ortogonal? A omega. Angular. ¿Perdón? ¿A quién? Es que no se A escuchó. ¿A omega. quién? Ajá, a la velocidad angular. Siempre. Puede ser que la velocidad angular esté cambiando,
puede ser que la derivada de omega respecto de t no sea cero, pero en cada punto del tiempo esto se está cumpliendo. La fuerza inercial asociada a m omega cruz r siempre es perpendicular al vector omega, pero tiene otra característica. Lo voy a poner. Este no es y lo pongo en rojo, ¿no? Otra vez, vamos a hacer telenovelescos. Nada más para que quede claro. Porque no debe, mi notación no, respecto al vector E mayúscula, no es la que suelo usar. Yo suelo usar un CAE cuando los vectores son unitarios y aquí no lo hice. Entonces, nada más para subsanar ese error de nomenclatura mío, ahí lo pongo. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Ok. Pero hay otra cosa escondida aquí que nos va a decir algo más sobre la geometría de esta fuerza inercial. Y está codificada en 3.12. ¿Qué rayos está escondido? Está escondido ahí, ahí. Vamos a... Lo voy a... Ahora quiero... Antes de hacer el álgebra, quiero señalar algo como un poco más profundo, que responde la pregunta de por qué esta álgebra. Quiero que observen este pizarrón. Fíjense. Tengo dos vectores involucrados. El vector E mayúscula y el vector E minúscula sub índice R. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Claro. Quiero, como siempre, que se vean las hojas de los árboles. Eso es importante. Aquí nos está diciendo la ρ y el vector momento angular. Y el vector velocidad angular son ortogonales entre sí. ¿De dónde saqué esa información? Esa información la obtuve cuando multiplico, en realidad, esta fuerza ficticia por el vector E mayúscula. ¿Sí o no? El producto punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué se les ocurriría hacer y por qué? Vuelvo a repetir, no tiene chiste. Ya esta es una materia ya del inicio de la segunda parte de su licenciatura. Y como se los he dicho y lo estaré repitiendo, la física y la matemática no son deporte de espectadores. ¿Por qué los libros hacen lo que hacen? Luego no lo dicen. Es mi labor explicar esos puntos. Fíjense cómo aquí tengo dos vectores. Una parte de la información sobre el comportamiento, sobre las características de esta fuerza inercial, la obtengo cuando multiplico la fuerza inercial, producto punto, con el vector en mayúscula, ¿sí o no? ¿Qué se les ocurre hacer? Díganme. ¿Qué pasó? Usen su imaginación. Ahí va de nuevo. Tengo dos vectores, ya hice la multiplicación con uno de ellos de la fuerza inercial. ¿Qué se les ocurre hacer? Órale, ¿qué les pasa? Escribir la expresión de, bueno, la tercera ley de Newton con ese nuevo vector. No. Multiplicar por E minúscula R. Si ya multipliqué por E mayúscula R y me da información geométrica,
Ya más obvio no puede ser. ¿Qué pasa si multiplico la fuerza inercial por la E minúscula sobre un CR? ¿Sí o no? Sí. En otras palabras, ¿por qué el primer producto punto me va a dar información y el otro no? ¿Les parecería lógico eso? Sí, para ver si se puede hacer una nueva base, ¿no? De vectores ortogonales. No, no, tampoco. No, allá. Lo voy a hacer para que se percaten. No, me parece, creo, y el verbo creer siempre es subjetivo, que están viendo los árboles, pero no están viendo las hojas, pero no los árboles. Fíjense que tengo dos vectores, E mayúscula y la E minúscula. Ya multipliqué por la E mayúscula fuerza inercial de información. Creo que lo que obvio es multiplica la fuerza inercial por la E minúscula y a ver qué rayos te sale. ¿Sí agarraron la onda a la pregunta? Sí. ¿Y del por qué? Creo que no, ¿verdad? Sí. Despierten. Fíjense que esto me quedó como M omega cuadrada R por rho. Y lo que hago es fíjense lo que va a pasar, omega cuadrada R, rho punto R. Fíjense lo que estoy haciendo. No estoy multiplicando por la E mayúscula. Fíjense que según 3.12, esto es M omega cuadrada R, coseno de teta al cuadrado menos 1. Vean lo que puse entre paréntesis. Fíjense que, repito, obtuve información sobre la geometría de la fuerza no inercial cuando multipliqué por la E mayúscula. Es claro, tengo dos vectores, nada más multiplicaste por uno, multiplica por el otro. Algo te debe de decir. Esa es la pregunta que estoy siguiendo. No es más que pura curiosidad. Lo que está entre paréntesis, y fíjense a lo que vamos a llegar. Lo que está entre paréntesis, ¿qué signo tiene? O lo que está entre paréntesis, ¿qué signo jamás tiene? Negativo. No, el signo que jamás tiene es positivo. ¿Quién es mayor? ¿Coseno cuadrado o el número 1? 1. Entonces, eso que está ahí, en el mejor de los casos es un 0. En todos los demás siempre es menor. ¿Qué significa? Fíjense. Multiplicar por E mayúscula me dice la ρ es ortogonal a la velocidad angular. Y de inmediato me debe venir a mí la duda. Ok, multiplicaste por una de los vectores. ¿Qué te dará de información si multiplicas por el otro? Fíjense lo que me está diciendo. Fíjense a lo que voy a llegar. Cuando hago la multiplicación por el otro vector, me resulta que lo que está entre paréntesis, lo que está fuera del paréntesis siempre es, en el mejor de los casos, un 0. No puede ser negativo. La masa no puede ser negativa, la omega está al cuadrado, la R es un tamaño de un vector, no puede ser menor a 0, es 0 o mayor a 0. Pero lo que está entre paréntesis siempre es menor o igual a 0. ¿Qué quiere eso decir respecto de los vectores ρ y ER? ¿Qué quiere decir? Que o es ortogonal o está en sentido opuesto. Exacto. Quiere decir, fíjense, la componente de ρ a lo largo, y ahorita hacemos el dibujo de ER, apunta en sentido contrario de ER. Apunta hacia, voy a usar un lenguaje
medio pedestre. Si ER apunta hacia afuera, la RO, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia adentro. Centro. Claro. Ahorita van a ver lo que significa. Punta puesto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí está claro? ¿Esta parte está clara? Sí, ¿Qué onda? profesor. Sí. Está, parece que está suficientemente claro y parece que es una fuerza, por eso se le llama centro, peta, busca, centrípeta, busca el centro, es lo que quiere decir, no se aleja del centro. Fíjense cómo la Rho, su componente a lo largo de ER, es opuesta a ER, pero la ER va del origen del marco no inercial al punto en cuestión. Se aleja ese vector del origen y la Rho se busca el origen. Es decir, claro, pero díganme, esto es pero ahora vean la segunda ley de Newton según, de acuerdo con S. La fuerza que aparece asociada a M cruz omega, a omega cruz R, ¿es esa o tiene un signo menos? Tiene un signo menos, o sea que apunta hacia afuera. Hacia afuera, según, según ese, la fuerza, por eso se llama centrífuga. Aquí, ahí como está, es una fuerza centrípeta, pero lo que ve el cuate en el marco no inercial es opuesto, es una fuerza centrífuga, separarse, escapar de, el mismo verbo en español no lo dice, ¿no? Pues en esta fuerza. Y ahorita hacemos unos ejemplos. Este según ese, ¿eh? Esto es 3.13. Déjenme usar una F minúscula para que no haya confusión. Y este es el segundo término, le llamo 2. Exacto. Entonces esa ρ es el coseno del ángulo entre E y R. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Ah, sí. Es el coseno entre la E mayúscula y la E minúscula menos la E minúscula. ¿Están de acuerdo? Eso es ρ. Vamos a ver un caso particular para empezar a comprender que
¿qué rayos tenemos aquí para esta fuerza inercial? Vamos a hacer un caso sencillo. Profe, Profesor. ¿cuál era el subíndice de F? Es un 2, Ah, ok, gracias. para señalar que es la fuerza inercial asociada a ese término. Y vamos a ejemplo. Vamos para que se den Tengo cuenta. una duda. Espérenme. ¿Qué onda? ¿Cuál es la duda? Bueno, es que quiero saber qué dice después de, bueno, en el renglón de, es decir, M omega cruz R. Tiene su componente ER Ok, sí, apuntando componente. hacia el origen de S. Sí. Gracias. Y ahora, un ejemplo bien sencillo. Aquí empecé por esta fuerza no inercial, porque luego hay una confusión, ¿sí? Me tocó hace muchos años en un curso cuando regresé a México, hubo un curso de lo que creo que se llama mecánica elemental, ¿no? La materia del primer trimestre, creo que se llama así, ¿no? Y, claro, no se ven estos puntos, pero sí se ve un poco de rotaciones. Y ahí un alumno dijo, no, es que usted no puede decir que está apuntando hacia afuera, se aleja del círculo. Usted está diciendo lo contrario. Fíjense cómo el alumno que me hizo esa observación estaba perdiendo de vista. Fíjense cómo cambia la dirección dependiendo de quién está hablando. Si está hablando el tipo que está en el marco no inercial, es claro, la fuerza apunta alejándose del origen de ese. Pero según el tipo en el marco inercial, la fuerza, porque es pasar de un lado a otro, valga la redundancia, apunta en la dirección contraria. ¿Se agarraron la onda de lo que les estoy diciendo? Entonces, antes de decir hacia dónde apunta, díganme quién está midiendo. ¿Alguna duda respecto de esta última expresión? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer este ejemplo para que les quede claro. Fíjense. Y vamos a ver qué es lo que ve el satélite que está rotando, un satélite de estos de GPS que está rotando en torno a la Tierra. Suponiendo que la Tierra es un marco inercial. Entonces, ejemplo, un satélite rota con velocidad angular constante en torno a la Tierra. De lo que vimos el trimestre pasado nos pudimos quedar un buen rato analizando la parte de momento angular y su conservación o su no conservación. Si recuerdan, hicimos 3 ejemplos que son como muy ilustrativos, que señalaban cuándo sí se podía hablar de conservación de momento angular. Y uno de los casos en donde se puede hablar de conservación de momento angular cuando la fuerza puede no ser constante es cuando la fuerza tiene un punto, cuando la fuente de esa fuerza es un punto que está en reposo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no?
Entonces, aquí, este es el caso. Gravitación es una fuerza central en donde el punto fuente es el punto donde está la masa. Si la Tierra está en reposo respecto a nosotros, porque es una suposición, entonces el momento angular de este satélite es una constante. Y si el momento angular de este satélite es una constante, su órbita siempre se suscita en un plano. Su órbita siempre se suscita en un plano. Porque si no fuera así, R cruz P, R está en el plano de la órbita, P también, porque es la velocidad. Para que el momento angular sea constante, su dirección y su magnitud deben de ser constantes. Si R cruz P no es constante, la dirección o la magnitud del momento angular están variando, y ese no es el caso. Entonces, ¿por qué saco eso a colación? En este caso, fíjense lo que va a salir. En este caso, R cruz P es constante, momento angular constante. El origen, claro, el origen, si recuerdan, el origen de coordenadas tiene que estar en el centro de la Tierra para que esto sea válido. Si me pongo en otro lado, el momento angular no es constante. Aquí sí lo es. En este caso, el momento angular es constante. Pero ¿eso qué tiene que ver con el caso que estamos diciendo? Porque eso tiene que ver, es decir, fíjense cómo M, perdón, W, es ortogonal. Pues W es paralelo a L momento angular. En este caso, para la situación de un satélite que está rotando en torno a la Tierra con una velocidad angular constante, el momento angular es constante medido desde el marco inercial cuyo origen coincide con el centro de la Tierra. Y entonces, la velocidad de rotación está a lo largo, si el plano de rotación es el plano XY, entonces la omega está a lo largo del eje de las zetas. Ahora quiero que me digan cuánto vale este producto punto. ¿Qué onda? ¿Me están siguiendo o no? Sí. ¿Cuánto vale? Si me están siguiendo, díganme, no me digan tal número, díganme por qué. Basado en estos argumentos de, ¿cómo se llama? En estos argumentos de conservación de momento angular. ¿Cuánto vale E mayúscula punto ER? ¿Y por qué? Valdría cero, ¿no? Porque, ¿Qué bueno, onda? ¿Por qué? La respuesta es correcta, pero dígame por qué. ya habíamos concluido que E mayúscula era ortogonal a omega. Entonces, como es ortogonal a omega y omega está sobre el eje No, de no, los no, no. ejes. E mayúscula no es ortogonal, no, no, no. E mayúscula no es ortogonal a omega. E mayúscula es paralelo a omega. Entonces E mayúscula ER era ortogonal a omega. Y sí. Y sí, bueno, ajá. como E ¿Cómo mayúscula qué? es paralelo a omega y R es ortogonal, su producto punto va a ser cero. Ok. No le, la conectividad chupó faros, ¿eh? ¿Por qué no lo repite? No le escuché.
como E mayúscula es paralelo a omega y R es perpendicular a omega, significa que E, E mayúscula y R son perpendiculares entre sí, por lo que su producto punto es cero. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, fíjense, con el signo menos, le pongo, esto es 3.14, 3.14 en pi, ¿no? F2, F subíndice 2, fíjense, ¿cuál es la fuerza que, esta es la fuerza que un tipo montado en el satélite ve que tiene el satélite, él percibe una fuerza que tiene esta. La R, ¿cómo se llama? El radio de la órbita. Un signo más. Porque acuérdense que era coseno del ángulo E menos ER. Aquí habría un signo menos. Aquí aparece otro signo menos. Él ve una fuerza que, ¿qué es lo que quiere hacer? Según el tipo en el satélite, esa fuerza que quiere hacer. Ir hacia afuera. ¿Cómo? Que querría ir hacia afuera. Exacto. Quiere que está alejando a al satélite del centro de la Tierra, según el observador en S. El observador en reposo respecto de S determina una fuerza pero no es que exista. ¿Por qué aparece esta fuerza? Fíjense, me va a alcanzar el tiempo. Ahora sí, vamos a ver, esta es solo una parte de la historia, según el observador en S. ¿Por qué? Profe, ¿Ah? ¿qué dice después de determina una fuerza? Ahí. Determina una fuerza m omega cuadrada r es subíndice r. Ahora sí, el observador en el reposo respecto de el satélite ve esta fuerza, pero también ve otra, es la fuerza externa, la de la Tierra. Fíjense por qué él dice cómo todo cae perfectamente en donde debe de caer. Él, Profe, una ajá, duda. La fuerza que acabamos de poner abajo, la 3.14, es entonces la fuerza que habíamos calculado anteriormente, que estaba en la dirección de Rho. sí, exacto. Nada más que aquí esta Rho no tiene componente a lo largo de la E, porque el coseno entre la E mayúscula y la E minúscula es un cero, porque el ángulo entre ellos dos es de pi sobre 2 radianes. Sí, ese es Rho. Ah, Es ok. un caso particular de Rho. Exacto. Ah, ok. Pero fíjense cómo para el observador en reposo en el satélite hay otra fuerza, la de la gravitacional. Pero el tipo que está en el satélite ve al satélite en reposo. Aquí sí, esto es un cero. Pero es la suma de dos fuerzas.
Fíjense cómo todo cae perfectamente. Desde el tipo en el satélite se cumple. Esto es cero. Claro, me falta hacer el análisis desde el marco inercial, pero desde el marco inercial. Como él percibe que él está en reposo, y no solo está en reposo en un tiempo, Roja, está en reposo siempre. Y el que esté en reposo siempre implica que la velocidad siempre es cero, y entonces ahí sí puede usted concluir que la aceleración es nula. Por eso, para él, la suma de todas las fuerzas externas e inerciales es nula. Y fíjense que esto me lleva a una conclusión. Profesor, Ah, bueno, sí, acabamos de calcular la fuerza centrífuga y pues sí, da distinto de cero. Pero en la ecuación del segundo renglón, como entonces el observador está en el satélite, o sea, partícula y satélite están en un mismo punto, digamos, entonces R minúscula no sería cero y entonces nos daría no, cero ese término. no. Está. Fíjese cómo esa R que puse. Aquí ya hay una confusión, Rojas. Si yo pongo, le voy a hacer caso, hacemos ese vector R minúsculo, lo hago cero. Entonces, ese último término, no habría fuerza, la notación tal vez es un poco, no es la correcta, pero ahorita vemos ese punto. Si la R minúscula es cero, entonces, según el tipo en el satélite, la suma de todas las fuerzas no es cero, y él se vería acelerado. ¿Le parece que él se vería acelerado? Usted se ve aquí, cuando está en el planeta Tierra, ¿se ve acelerado? Usted está sentado, escuchando lo que estoy diciendo. ¿Usted percibe que usted está acelerado? No. Y usted está rotando. Porque la Tierra no es un marco inercial. Quiere decir que ese argumento no es el correcto. ¿Dónde está posiblemente la confusión? Déjeme nada más terminar de escribir esto. Sí. Sacamos la velocidad de rotación, la velocidad angular. Es muy sencillo, las M minúsculas se me van y me queda Gm mayúscula sobre. Esa es la velocidad de rotación. Entre más grande es la R minúscula, mayor es la, la velocidad angular. Entre mayor es la R minúscula, menor es la omega. Este es el punto. Entonces, paso a contestar su pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Nótese. Nota. El argumento omega cruz R. Esto es igual a omega cruz, pongo la E, cruz, omega, cruz. Y ahora lo que hice hace rato. ¿Dónde? Ahora sí, Rojas. Aquí, R. Hay que leer. La anotación mía no es muy buena en este punto. Ve el álgebra. Ese vector R minúscula en el álgebra previa, ¿de dónde a dónde corre? Era del marco S a la partícula.
del marco S a la partícula. En el cálculo que se hizo previamente, eso es lo que hice. Ve el dibujo que hice. Ah, en el del satélite, ya, digamos. Sí, sí, claro, es en el Ah, satélite. entonces, ¿De sí, dónde, de es el dónde a vector, dónde corre? sí es el vector que corre de ahí al satélite. Del origen del marco inercial a donde tenga usted la partícula que estaba usted analizando. Si en el caso que estamos tratando, el satélite, usted lo pone en el origen del marco no inercial, entonces es la R mayúscula subíndice cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero fíjese cómo esa, esa R usted está tomando en cuenta. Fíjese, el caso que hicimos el día miércoles, y esto lo van a, no solo ustedes, sino todos lo van a tener que meditar, hay que entenderlo, es cómo está cambiando, no la distancia entre los dos orígenes, sino cómo están rotando los vectores base en el marco no inercial. Es otra vez la misma historia. Entonces, no, Rojas, aquí esa R corre del origen de I a D S. ¿Sí agarró la onda? ¿Sí quedó claro? Sí, entonces aquí ya no se sigue la idea que habíamos definido al principio, que R iba de S a la partícula, ¿no? No, se cambió un poco la notación. No quise usar el vector R mayúscula subíndice cero porque creo que todavía podría generar más dudas. ¿Sí me explico, Rojas? Sí, profesor. Entonces, como se pueden percatar, hay varios aspectos finos que solo salen a relucir las dudas y por lo tanto termina uno por comprender cuando le echa uno algo de coco a lo que se está discutiendo. Fíjense cómo algebraicamente, nuevamente, los ejemplos son triviales. La operación matemática más complicada tiene que ver con productos cruz, lo cual no es mucho. Sin embargo, la interpretación, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy viendo? Es lo que requiere que se piense. ¿Alguna duda? Profesor, ¿qué dice después ¿No? de aquí R corre? Aquí R corre del origen de I al DS. Gracias. Vean el dibujo del dichoso satélite. Por eso lo puse. Ahí no corre. Oh, es más, el lunes comienzo haciendo el caso más general para que se percaten qué es lo que está pasando. Pueden, nada más que tengan cuidado que hay que saber leer la notación. Agarrar el ejemplo y antes de empezar a sacar deducciones, ver cómo están definidos, cuidado, Rojas, cada uno de los vectores involucrados y cada una de las funciones que tengamos que tratar. Entonces, el día lunes comienzo con este ejemplo poniendo el satélite no en el origen del marco inercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profesor, está claro. Van a ver cómo da exactamente lo mismo. Ya se me ocurrió cómo hacerle para que les quede un poco más claro. ¿Sí me explico? Sí, profe. Pero si no me preguntan, pues yo no puedo adivinar qué están pescando y qué no. ¿Estamos de acuerdo? Ya se dieron, yo creo que ya se percataron que hay bastante que estar escarbando en este punto y este es un aspecto que usualmente a la gente le cuesta trabajo agarrar la onda, entonces hay que echarle coco. ¿Algún comentario, alguna duda?
No. Yo tengo una, profe. ¿Quién habla? ¿Tenemos ayudante? No, Fernanda Colín. espérame, ¿quién habla? Sí, Fernanda Colín. señorita Colín. ¿O Colín? Sí, Ah, ok, qué ok. bueno que... Sí, hoy les envío... Espérenme. Es que aquellos que llevaron el curso conmigo el trimestre pasado recordarán que luego les decía, se los envío y pasaban 2 días y no enviaba yo las cosas. El Alzheimer me ofrece la posibilidad de usarlo como una justificación de mis olvidos. Entonces, lo que voy a hacer en este instante, les estoy diciendo que se esperen, es el mismo ayudante que el trimestre pasado. Entonces, les voy a enviar a todos en este momento por si se quieren poner en contacto con el ayudante, estoy escribiendo el ayudante, el correo electrónico. Entonces, es lumaco 1313 @gmail, y en este instante se los acabo de enviar, lo van a tener todos y ahí ya pueden ponerse en contacto con él. Entonces, sí, señorita Colín, hay ayudante y ya les envié a todos la dirección electrónica, ya lo acabo de decir, es lumaco con minúsculas 1313 @gmail. ¿Algo más, señorita Colín? No por ahora, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues son las 10 de la mañana con 4 minutos del día viernes 12 de noviembre. Mañana, sábado y domingo. Nos escuchamos dentro de 72 horas. ¿Estamos de acuerdo? Un buen fin de Sí, semana a profesor, todos. Y gracias. se ponen a estudiar. Es una sugerencia, no es una orden. Si no estudian, luego no digan que no entienden. ¿Estamos de acuerdo? Vale, gracias, profe. Y Gracias. Sí, profe. espero que el lunes me bombarden con todas las preguntas que se les pueda ocurrir. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego. Sí, Gracias. hasta luego. Bye.